Bien, buenas noches, chicos. Bienvenidos a los videotutoriales de preparación para el examen. Vamos a ver eh, los distintos casos que habíamos visto, casos de diferencia de medias y casos de variación, de intervalos de confianza para diferencia de medias, intervalos de confianza para la varianza. Y finalmente, en otro video, tal vez vamos a ver casos de coeficiente de varianzas. Entonces, empezamos con este ejercicio sencillo sobre diámetros de alambre. Una fábrica que manufactura alambre de cobre. Este alambre de cobre, pues va pasando por procesos. Generalmente llegan lingotes o llega alambre de calibre muy, muy grueso a este tipo de empresas y por medio de rodillos van haciendo o sacando alambres cada vez más delgados. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de intervalo de confianza para la media de un proceso con varianza desconocida, pero estos ya los vamos a dejar a un lado porque nos vamos a concentrar en diferencia de medias. Es la continuación de otro ejercicio anterior que habla de lo mismo, ¿no? Dice que tras mucha investigación sobre la nueva maquinaria, hay una nueva maquinaria, finalmente se decidió instalar eh, una maquinaria de excelente proveedor, maquinaria para fabricación de alambre de cobre. Esta maquinaria es adicional a la que ya está instalada para la fabricación de alambre de 0,5 milímetros. Tras 6 meses de fabricación con ambas líneas, el nuevo ingeniero de piso asevera que hay discrepancias en el diámetro de los alambres que producen ambas maquinarias. Se debe realizar pruebas para confirmar o rechazar la afirmación del ingeniero. Se realiza un muestreo para cada máquina y se registran los resultados del laboratorio de metrología. Entonces, ¿qué queremos aquí? Estamos comparando dos maquinarias. Voy a abrir un documento de Excel nuevo con los datos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el ejercicio? Yo sé que algunos de ustedes no conocen los procesos, pero pues no es necesario. Lo que tenemos que conocer es que hay dos líneas de producción, ¿sí? Uno tiene la maquinaria, digamos, que ya está instalada, o la maquinaria anterior, o la maquinaria vieja, como ya le quieren decir, ¿sí? ¿Qué pasó? Que trataron de hacer una ampliación, o más bien hicieron una ampliación, compraron otra maquinaria. Entonces, en esta línea de producción tienen la maquinaria vieja, tienen máquinas que ya tenían funcionando mucho año. Que sean viejas no quiere decir que sean obsoletas o que sean no funcionales. Simplemente es la maquinaria anterior que tenían, es la maquinaria con la que han estado trabajando, no sé, en años anteriores y adquirieron una nueva maquinaria, tienen una nueva línea de producción en donde se expandieron, ampliaron la capacidad de la empresa que tenían para fabricar hilos de cobre. Vale, es un proceso para fabricar hilos de cobre. Ojo, estamos hablando de hilos de cobre, no de cable de cobre. ¿Cuáles son los hilos de cobre? Déjenme, aquí debe haber una foto. Estos de aquí son los hilos de cobre. Esos son los hilos de cobre.
Les comentaba que llegan en unas bobinas gigantescas transportadas por tráiler que tienen diámetros pues bastante eh, anchos, ¿sí? De 1 pulgada, 2 pulgadas, son básicamente un alambrón grandote del tamaño del diámetro de una varilla de 1 pulgada. Y lo que hacen estas empresas es irlos pasando por rodillos para irles reduciendo el diámetro de ese alambre. Entonces, proceso de fabricación de hilos de cobre de diámetro 0,5 milímetros. O lo que es lo mismo, 500 micrómetros. Vamos a insertar aquí el símbolo de micrómetros. Uy, por poco, no, ya no lo encuentro. Aquí está. Micrómetros. Va, ahí está. Entonces, sucede eso. Tras 6 meses de fabricación con ambas líneas, con la maquinaria vieja y con la máquina nueva, el nuevo ingeniero de piso asevera que hay discrepancias en los diámetros de alambres. ¿Sí? Sabemos que hay variación. Sabemos que no todas las máquinas sacan el mismo diámetro. No todas funcionan a 500 micrómetros. ¿Sí? Bueno, me refiero a que no todo el tiempo están sacando 500 micrómetros de diámetro. Si tenemos la herramienta suficientemente con una resolución tan baja que pueda detectar cambios de 1 micrómetro, pues vamos a notar que no siempre está sacando a 500 micrómetros, pero pues tendría que estar sacando a un rango pues relativamente parecido a 500 micrómetros. Entonces, este ingeniero dice que hay discrepancias del diámetro que producen ambas maquinarias, es decir, que son diferentes lo que está aquí a lo que está acá. Entonces, aquí el parámetro que estamos midiendo es el diámetro de, del hilo de cobre, que debería ser de 500 micrómetros, o lo que es lo mismo, 0,5 milímetros. Entonces, pues hicieron pruebas, dado que el ingeniero aseveró que eran diferentes cómo funcionaba la maquinaria vieja, la maquinaria nueva, quiere decir que las maquinarias producían diámetros diferentes en los alambres de cobre, pues era lo que quería probar, probar que los diámetros que producen las líneas de producción son diferentes. Ok, él dice que de aquí están saliendo hilos que son diferentes a los que salen acá, diferentes de 500 micrómetros. De hecho, esto podría ser se podría suscitar de varias formas. Sabemos que el objetivo es que sean de 500 micrómetros, pero pues debido a la variación, pues no podemos aseverar que sean todos los hilos que están saliendo así o todos los tramos de hilos que están saliendo tengan esas características. Por eso es que medimos una media para ambos casos y una desviación estándar para ambos casos. El asunto es que precisamente esas pruebas ya se realizaron aquí. Aquí están los datos. Voy a copiarlos y pegarlos. Y a copiarlos aquí y pegarlos sin formato porque me cae muy mal el formato que se maneja aquí. El PowerPoint. Listo. La maquinaria nueva, se hizo un análisis, se hizo un estudio, se fue a las líneas de producción, se tomaron muestras
De la maquinaria vieja se tomaron 19 muestras y de la maquinaria nueva se tomaron 14 muestras. Entonces, a la maquinaria vieja le vamos a llamar proceso uno y a la maquinaria nueva le vamos a llamar proceso 2. Y como vamos a medir promedios, pues una forma para determinar si la maquinaria vieja es diferente a la maquinaria nueva, pues es con diferencia de medias, ¿sí? Vamos a establecer un intervalo de confianza para determinar la diferencia de medias poblacional. Es decir, aquí estamos viendo muestras, pero no estamos midiendo absolutamente todo el proceso uno y absolutamente todo el proceso 2. Y básicamente es porque en el proceso 2 es nuevo. Las máquinas viejas tal vez se pueda tener un histórico sobre todas las mediciones que han resultado de la máquina, pero pues con estas muestras es más que suficiente para determinar. ¿Por qué? Porque algo pudo haber cambiado. Desde que el ingeniero notó que había discrepancias entre el producto final del proceso uno y el proceso 2, pues pudo haber algo cambiado. La maquinaria vieja se pudo haber descalibrado, la maquinaria nueva pudiese no estar asentada todavía. Entonces sí, necesitamos tomar nuevas mediciones y hacer el estudio y análisis, pero sabiendo que estas son muestras, ¿ok? Entonces, del proceso uno y del proceso 2 tenemos las muestras del proceso uno, las muestras del proceso 2, que serían 19 y 14 respectivamente. Aquí está 19, aquí los puedo hacer el recuento, y 14 del proceso 2. Muy bien. Y luego, pues calculamos la media, ¿no? El promedio, vamos a calcular, insertar una ecuación de x, x testada uno. Este sería el promedio de la máquina uno y el promedio de la máquina 2. Promedio de las 19 valores que tenemos aquí de laboratorio. Pues tiene un buen promedio, es muy cercano a los 500 micrómetros que estamos buscando. Vamos a ver el proceso 2. Obviamente no van a ser iguales por la desviación estándar, por la variabilidad. Ok, pues tenemos valores muy cercanos, pero saben que esto no es suficiente. Estos son micrómetros. ¿Cuáles son las unidades que estamos analizando? Micrómetros. Entonces también yo les recomendaría en esta ocasión la desviación estándar uno, la desviación estándar 2 y de una vez por todas la varianza uno y la varianza 2. Sería S1 al cuadrado, la varianza uno, la varianza 2. Desviación estándar uno, desves M, porque son menos de 30 datos de la maquinaria vieja, del proceso uno.
Son 2,98 micrómetros. Desviación estándar 2, desvesteme, 14 datos del proceso 2,67. Uy, a lo mejor aquí, eh, pues tenemos discrepancias. Hay algo que tenemos que revisar muy bien. Todavía no lo mencionaba, pero pues está la forma sencilla de probar las medias que son iguales o son diferentes, y esto es usando un intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Ok? Aquí está. Así ya lo había mencionado. La diferencia de medias. Entonces, deben recordar que hay dos casos. Uno es este, que suponga que las distribuciones probabilísticas del diámetro de ambas máquinas son normales. En estudios anteriores se corroboró que las varianzas de los procesos son iguales. Entonces, ¿qué otra información tenemos? Aparte de los datos, que las distribuciones probabilísticas del diámetro del hilo de cobre siguen una distribución normal. Esto es muy importante. ¿Qué otra cosa es muy importante? Que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se consideran iguales. ¿Ok? Recuerden que es un caso específico. Acuérdense que hay dos casos. En los intervalos de confianza para la diferencia de medias con poblaciones normales y varianzas poblacionales desconocidas está el caso A y el caso B. El caso A lo tenemos aquí. Es cuando las varianzas son desconocidas, pero iguales. Entonces utilizamos esta fórmula junto con esto. Y en el caso de que sean varianzas desconocidas y diferentes, utilizamos estos datos con estas fórmulas. Entonces, necesitamos definirlo, ¿no? El ejercicio ya nos dice por sí solo que se corroboró que las varianzas de los procesos son iguales, se consideran iguales. Entonces, la varianza uno se considera igual a la varianza 2. Vamos a ponerle aquí, varianza uno se considera igual a la varianza 2. Aquí está. Y con esto ya definimos qué fórmulas vamos a utilizar. Aparte de eso, necesitamos conocer el nivel de confianza. ¿Con qué nivel de confianza nos vamos a calcular la distribución probabilística? Dice que use un nivel de confianza del 96%. Con eso automáticamente conocemos los valores de alfa. Ya sabemos que para calcular alfa es uno menos este 96%. Y de una vez por todas calculamos alfa entre 2, que obviamente sería un 2%.
Todavía no calculo las varianzas, ya sea que calculemos este al cuadrado, uh, 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 al cuadrado, o que lo calculemos por medio de la función var s, var sample. Recuerden que el var s es para 30 datos o menos. Son exactamente iguales, pues no debe haber cambio alguno. Var S de la 2, 14 datos, aquí están, son iguales. Tenemos aquí las unidades, serían micrómetros cuadrados. Recuerden que es un proceso, la varianza no es más que un proceso meramente matemático para poder producir los resultados en la búsqueda de la desviación estándar, superíndice. Entonces no tiene una explicación real sobre qué significa, simplemente es exactamente lo mismo que la desviación estándar, solo que elevado al cuadrado. ¿Ok? Es el promedio de la dispersión de los datos con respecto a la media al cuadrado. Eso sería la varianza. La desviación estándar es el promedio de la dispersión de los datos con respecto a la media. Eso sería todo. Entonces ya tenemos todos los datos, necesitamos el objetivo, ya tenemos que necesitamos calcular un intervalo de confianza. ¿Por qué necesitamos calcular un intervalo de confianza? Lo voy a poner aquí. Nosotros queremos saber si ambos procesos están produciendo un promedio del diámetro del hilo de cobre igual o diferente. Para eso utilizamos el intervalo de confianza de diferencia de medias, porque estamos hablando de la media de los datos. Con eso estamos diciendo que el promedio del proceso uno va a ser igual al promedio del proceso 2. Va. ¿Cuándo decimos eso? Chequen esto. Cambio aquí. Si estos dos son iguales, si los restamos, y esa resta es igual a cero, podemos decir que la media uno es igual a la media 2. ¿Sí? Por el contrario, si la resta de esas dos medias nos da un valor negativo, pues podemos decir que M1 es menor que M2. ¿Sí? Y de otra forma, si la diferencia de medias nos da un valor positivo, podemos decir que M1 es mayor que M2. Esto sería como una especie de regla de decisión. Esto lo podemos comprobar fácilmente matemático, de forma sencilla matemáticamente, ¿no? Si 3 menos 3 es igual a cero, pues obviamente que son iguales. Si uno menos 3 es negativo, uno menos 3 pues es menos 2, pues es obvio que M1 es menor que M2. Pero si 3 menos uno es positivo, 3 menos uno es igual a 2 positivo, pues es obvio que M1 es mayor que M2. Entonces, el asunto es que como estamos analizando datos que tienen un error aleatorio, es decir, la variación, la variabilidad, pues es obvio que a veces nos va a salir un poquito negativo, un poquito positivo, a veces no va a salir cero exactamente, como aquí. Se supone que la media que tiene que estar produciendo es de 500 micrómetros, pero este salió ligeramente bajo y este salió ligeramente alto. Entonces, ¿cómo sabemos en qué punto dejan de ser el valor que estamos esperando y se convierten en otro valor diferente? Bueno, para eso está estos intervalos de confianza. Los intervalos de confianza
nos ayudan a determinar hasta qué punto se puede considerar que siguen siendo iguales o hasta qué punto se considera que son diferentes. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede gracias a a los parámetros que manejan las distintas distribuciones probabilísticas. Como ya dijimos que estos eran provenientes o suponemos que los datos son de una distribución normal, pues entonces vamos a hacer una diferencia de medias con distribución normal. Recuerden que la distribución normal tiene sus aspectos, tiene sus características de cómo funciona y en base a eso tenemos que hacer los cálculos. Para empezar, vamos a dibujar el diagrama, ¿sí? El diagrama de una distribución normal, pues ya lo conocen, ya lo hemos hecho varias veces en clase, pero también va a venir en el eh, formulario del examen para que no se preocupen y no me anden sacando documentos que no son o que no está permitido sacar. Vamos a, aquí está, aquí está. Distribución normal. Va a ser un poquito chueca, pero yo creo que se considera válida. Vamos a darle un grosor de línea y pues vamos a empezar a dibujar todos los parámetros que necesitamos. Ya está. Por la forma en que está construida la distribución probabilística normal, que en este caso, por estar manejando muestras, en lugar de ser una normal, es una distribución probabilística T de student. Ya les había platicado las características entre una y otra. La distribución normal está determinada o definida por la media y la desviación estándar, y la T de student, aparte de estar definida por esos dos parámetros, está definido por el tamaño de la muestra. Pero aquí tenemos algo diferente. Esta X no es el diámetro de, vamos a meter aquí una ecuación en donde sea X. Necesitamos definir cuál es esta línea que marcamos aquí. ¿Qué es lo que queremos medir? Esto no es el promedio del diámetro de los hilos, sino que es la diferencia de medias. X1 menos X2. La diferencia de medias de ambos procesos. Entonces, como tal, pues aquí vamos a tener una media de diferencia de medias. Y lo podemos calcular, de hecho. No es necesario que lo calculen, pero sí lo podemos calcular. ¿Cuál sería esta media? Pues la diferencia entre el proceso uno y el proceso 2 de sus promedios, este y este, que vendría siendo este menos este. ¿Ok? Es negativo menos 0,6541. Menos 0,06541. Perdón, 0,6541. ¿De qué estamos hablando? De micrómetros. ¿Cuál es la diferencia del promedio entre X1 y X2? Es de menos 0,65. ¿Qué quiere decir? Que X2 es mayor a X1. Pero todavía nos falta saber si dentro de este intervalo que queremos calcular se encuentra el cero.
Si el cero se encuentra dentro de ese intervalo, nosotros podríamos de concluir que eh, se considerarían iguales x1 y x2. Si el cero no está dentro de este intervalo, pues podríamos decir que sí, efectivamente son diferentes x1 y x2. Y también podríamos saber si x1 es mayor que x2, pero ahorita eso lo vamos a buscar. Lo vamos a encontrar. Vamos aquí a definir, este sería el intervalo de confianza inferior. Este sería el intervalo de confianza superior. Este vendría siendo el nivel de confianza, que es igual a 96% si está indicado. Recuerden que cuando no dice el ejercicio qué nivel de confianza tenemos que usar, ustedes van a elegir un 95%. Aquí tenemos un valor de alfa de este lado, entre 2 de 2%. Y también tenemos un alfa de este lado del 2%. Tenemos dos desviaciones estándar, porque aunque es una distribución normal, recuerden que es una diferencia de medias. Entonces tenemos medias del proceso uno, desviación estándar del proceso uno y desviación estándar del proceso 2. Entonces sería S1 igual a 8,91 y S2 es de 7,14. Aquí estamos hablando de micrómetros, ¿ok? Micrómetros. Pero también estamos hablando de un tamaño de muestra uno y un tamaño de muestra 2, que sabemos que el tamaño de muestra uno es de 19 elementos, 19 unidades. El tamaño de muestra 2 es de 14 unidades. Todo eso determina la forma que tiene este diagrama de aquí. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar. Necesitamos calcular los intervalos de confianza y tomar una decisión al respecto de cuál proceso es. Si son diferentes y si son diferentes, cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, empezamos con los cálculos. Ya definimos qué tipo de ecuaciones vamos a utilizar. Estas están aquí. Varianza de escasez no, este no, es este. Distribuciones normales, varianzas desconocidas, pero iguales. Ya habíamos determinado o definido que en el ejercicio se menciona que son varianzas iguales. Entonces, tomamos en cuenta esto como una prueba de que vamos a tener que utilizar esta función. Pues tenemos muchas que hacer. Necesitamos determinar esta SP. Esa PSP la determinamos con esta fórmula.
Está. Entonces, pues necesitamos determinar el valor de SP. ¿Cuál es ese valor? Pues la raíz cuadrada de el cociente o de la división de N1 menos uno. ¿Cuánto es N1? N1 menos uno por la varianza uno por la varianza uno. Aquí está. Todo eso más N2 menos uno, N2 menos uno por la varianza 2. Está por la varianza 2. Todo eso lo vamos a dividir. Ojo, aquí me falta un paréntesis. Lo vamos a dividir entre N1 más N2 menos 2. N1 más N2 menos 2. Finalmente cerramos la raíz cuadrada y nos da que el valor de SP es 2,8583. Ese valor sería apenas este. Necesitamos calcular un valor de T. Entonces necesitamos el valor de T. ¿Cómo calculamos el valor de T? Pues con una distribución T inversa. ¿Pero qué valores necesitamos? Necesitamos el valor de alfa entre 2, N1, N2. Vamos a buscarlo aquí. Todo esto lo voy a copiar y pegar como valores. Todo esto, creo que no me va a dejar copiarlos porque no tiene el mismo tamaño, efectivamente. Todo esto vamos a copiarlo y pegarlo aquí. Y lo copié y lo pegué como valores. Entonces, para poder calcular el valor de T, pues necesitamos la función de Excel que se llama la distribución T, pues el igual, distribución T inversa, que nos va a pedir una probabilidad. En este caso, la probabilidad debería ser alfa entre 2, pero ya les había comentado, y más a los que fueron a la clase de asesoría, a la asesoría, perdón, pues les recordé que la distribución probabilidad, esta función de Excel funciona de forma que automáticamente ya divide el valor de alfa entre 2. Entonces, aquí vamos a usar el 4% directamente, ¿sí? Así como nos lo está pidiendo aquí, el alfa entre 2 no. Esto ya lo hace Excel solito. Le vamos a meter el 4%, ya no lo va a hacer alfa entre 2 sino que va a ser alfa. Excel solito lo divide entre 2. Y luego, para los grados de libertad, necesitamos sumar ambos grados de libertad y le restamos 2 unidades. Esto sería N1 más N2 menos 2. Este sería el valor de T de student para este ejercicio. Ya tenemos P, que vendría siendo esto. Ya tendríamos T, que vendría siendo esto. Y finalmente necesitamos empezar a calcular los intervalos de confianza. Aquí, ¿qué nos falta? X1 menos X2. El promedio de X1 menos X2. Vamos a calcularlo. Se refiere a esto. Ya lo tenemos aquí. Ya lo habíamos calculado anteriormente. Solo que lo voy a poner en términos de los valores que ya tenemos aquí. X1 menos X2. Ahí está. Este es esta parte de la fórmula.
esta. Ya tenemos estos tres. Yo creo que esto también ya lo tendríamos. Solo necesitamos empezar a calcular el intervalo de confianza inferior que está definido por x1 menos x2. Como es inferior, utilizamos el menos la t de student por el SP, que ya lo calculamos aquí, por la raíz cuadrada de 1 entre n1 más 1 entre n2. Se cierra la raíz y tenemos el valor del intervalo de confianza inferior. Para calcular el intervalo de confianza superior, tenemos que es exactamente la misma fórmula. Aquí está, la voy a copiar y la voy a pegar. Solo que en vez de restar, estaría sumando. Y tenemos que es de 1,5042. Quiere decir que hay una diferencia entre menos 2,81 micrómetros y 1,5 micrómetros. Pero ¿qué creen? Si está incluyendo el cero. Entonces, el intervalo de confianza inferior es menos 2,81 micrómetros y 1,50. 1,50 micrómetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cero se encuentra dentro de este intervalo. Si aquí es menos 2,81 y aquí es 1,50, quiere decir que el cero aquí, en este punto negro, es menos 0,65, pues más o menos el cero está aquí. Lo voy a pintar de rojo. Ahí estaría el cero aproximadamente. Entonces, en el intervalo de confianza está contenido el valor cero. Vamos, que vamos a los resultados y conclusiones. Vale. El intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales está entre menos 2,81 y 1,50 micrómetros con un nivel de confianza del 96%. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, que la diferencia de medias de diámetro del hilo de cobre en ambos procesos tienen una diferencia poblacional que está entre menos 2,81 y 1,50 micrómetros con una probabilidad del 96%. Es decir, con un 96% de probabilidad, la diferencia de medias de los diámetros de los hilos de cobre está entre menos 2,81 y 1,50 micrómetros. Y podemos concluir
dos puntos seguidos, ya que el cero está dentro del intervalo de confianza, coma, el promedio del diámetro del proceso uno es igual al del proceso 2. Ok, creo que hubo una interrupción en el internet. Espero que el video no sea, que no se haya interrumpido tanto. Necesitaría revisarlo, pero creo que ya quedó de nuevo. Nos habíamos quedado en que el intervalo de confianza está entre -2,81. La diferencia entre el promedio del diámetro del hilo de cobre está entre -2,81 y 1,5 micrómetros. Micrómetros, micrómetros. Con un nivel de confianza del 96%. Y podemos concluir, gracias a esta regla de decisión que habíamos puesto, que como el cero está dentro del intervalo de confianza, pues lo podemos considerar iguales. La media uno la podemos considerar igual a la media 2. Esto, ok, estoy teniendo varias interrupciones en internet. Este, vamos a continuar. Sigo proyectando la pantalla. Sí. Hasta aquí terminaría el ejercicio uno, pero en el siguiente video, para que no haya más problemas, puede que haya más interrupciones del internet. Espero que ya no. Eh, Voy a ver qué sucede y grabo el siguiente video, que sería el caso. Yo creo que vamos a usar el mismo ejercicio, pero ahora considerando las varianzas poblacionales desconocidas y diferentes. Entonces, utilizaríamos la otra fórmula, pero esto ya sería en otro video. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.